Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. La conversión es la meta de la Cuaresma, mejor dicho, la meta es la Pascua, pero para poder llegar a la Pascua necesitamos convertirnos. Toda la primera parte de la Cuaresma es esa llamada a la conversión y la palabra de Dios nos va guiando en ese camino de conversión. Empecemos por reconocer que somos pecadores. Este es el primer paso de la conversión, reconocer nuestro pecado. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No tendrá en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas Cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Gloria y alabanza a ti, Cristo. Gloria y Alabanza a ti, Cristo. Apartad de vosotros vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Sale el profeta Ezequiel en nombre de Dios al paso de una actitud que era entonces frecuente y lo sigue siendo hoy. Es la actitud, diríamos, de rechazo de Dios, el Dios que hace justicia, el Dios que es justo, el Dios que nos pide una conducta determinada. De hecho, muchos de los que se empeñan en no creer en Dios, en no aceptar la existencia de Dios, fundamentalmente lo hacen porque no quieren obedecer, porque quieren ante todo y sobre todo ser autónomos, dueños de sí mismos, sin darse cuenta de que eso sencillamente es imposible, porque no somos dueños de nuestra vida, no depende de nosotros, como decía Jesús, ni siquiera el aumentar 1 centímetro nuestra estatura. No depende de nosotros, es algo que nos viene dado, somos propiedad de quien nos ha creado. Pero este que nos ha creado, ante todo y sobre todo busca nuestro bien, y nuestro bien, sin la menor duda, consiste en la salvación definitiva. No tanto en las cosas de este mundo, cuanto en esa salvación definitiva, por la sencillísima razón de que las penas de este mundo pasan como pasan las alegrías,
pero lo que ocurra en la vida eterna no va a ser para un rato ni para unos años, sino para toda la eternidad. Y por lo tanto merece la pena asegurar que esa eternidad será para nosotros dichosa. El Señor, para asegurar eso, nada menos que ha enviado a su Hijo y ha dejado que dé su vida por nosotros en la cruz, para que eso sea posible. Por lo tanto, si Él se ha tomado tantas molestias, si ha sufrido tanto para conseguirnos ese bien, es que es un bien muy, muy importante. Así pues, merece la pena luchar contra todo aquello que nos puede impedir entrar en la felicidad de la vida eterna, es decir, luchar contra el pecado. Y sobre el pecado y nuestra actitud ante el pecado nos hablaba Ezequiel. No es justo el proceder del Señor, decían quienes eran advertidos de que aun cuando se haya llevado una vida buena en la que se ha hecho el bien, si luego uno se desvía y termina haciendo el mal, está labrando su propia condenación. De la misma manera que el que, aunque haya tenido muchos delitos en su vida, si al final es capaz de cambiar de actitud, puede ser perdonado por el Señor porque Él es compasivo y misericordioso y Él mismo se salva. Tenemos de esto último varios ejemplos en los Evangelios, desde todos aquellos a los que Jesús llamaba y que eran despreciados por los fariseos y los publicanos y los maestros de la ley, en concreto publicanos, prostitutas. Jesús lo va a decir con toda claridad. Ellos os van a llevar la delantera en el reino de Dios porque se convierten, porque cambian. Él ha venido a llamar no a los que se creen justos, sino a los que se declaran pecadores, pero evidentemente no ha venido a llamarlos para que sigan instalados en el pecado, sino para que salgan de ahí, como Zaqueo, que habiendo sido un publicano, llega un momento ante Cristo en el que cambia de actitud radicalmente. Todo lo voy a repartir y si en algo he defraudado a alguien le devolveré 4 veces más. Ha cambiado, se ha convertido, ha descubierto dónde está el verdadero tesoro. O el otro publicano, que es Mateo, que lo deja todo y sigue a Cristo. O Magdalena, o, por ejemplo, el ejemplo más extremo de esta misericordia de Cristo es el malhechor que tiene a su lado en la cruz, que simplemente por pedirle, suplicarle, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, recibe esta consoladora respuesta de Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay perdón para el pecador que se convierte, es decir, que se arrepiente y cambia de conducta. No olvidemos esta segunda parte. No solo es el arrepentimiento, sino el cambio de conducta. Arrepentirse para volver otra vez a lo mismo, evidentemente no lleva consigo un verdadero arrepentimiento. Es necesario que haya un cambio. Todo esto nos lleva a tomar más en serio los muchos avisos que Jesús nos realiza acerca de esto. Vigilad y orad para no entrar en tentación. O las parábolas de la vigilancia, las 10 muchachas necias, de 5 necias, 5 prudentes, o el ladrón que cuando va a venir a robar, si el dueño está vigilante, pues no le deja, etcétera. Es la venida del Señor como ladrón, que no se le espera. No sabemos el día ni la hora. Todo esto nos lleva a recordar que nuestra vida en este mundo tiene un recorrido, diríamos, lineal, que va desde nuestro nacimiento o nuestra concepción hasta el momento en que Cristo viene para llevarnos fuera de este mundo, para llevarnos a la eternidad. Ahí hay un recorrido lineal. En ese recorrido ocurren muchas cosas, unas buenas, otras malas.
Lo que nos está diciendo el Señor es que ese momento en el que Él viene a por nosotros es importantísimo que nos haya pillado en un momento de conversión y de cambio de actitud. Aun cuando hayamos cometido muchos delitos, pero es importantísimo cambiar y no dejarlo para el final. Ah, no, como el Señor es tan bueno, como el ladrón, pues al final ya me perdonará. Pero es que a lo mejor resulta que cuando llegue ese final no eres consciente, no estás en condiciones de hacer el arrepentimiento, o porque se te ha endurecido el corazón y ya no lo vas a hacer. ¿Y entonces qué? No se puede dejar para mañana la conversión. Tiene que ser hoy. Por eso, una y otra vez, en Cuaresma el Señor viene a nuestra vida y viene a urgirnos ese cambio de conducta, porque es esencial que cuando llegue el Señor como ladrón nos encuentre preparados, dispuestos, es decir, en actitud de lucha contra nuestro pecado, porque estamos en actitud de conversión. Y eso es evidente que no podemos dejarlo para más tarde, porque no sabemos el día ni la hora fundamentalmente. Fuera de esto, el Señor nos hace aquí la afirmación fundamental que Él no quiere la muerte de nadie, o sea, la condenación de nadie. Quiere su salvación, pero nos ha hecho libres y es nuestra propia decisión la que en definitiva cuenta. Responsabilidad, por lo tanto. Nos gusta mucho ser libres, ensalzamos la libertad, pero no nos damos cuenta de que la libertad tiene un riesgo, el riesgo de elegir mal, de elegir el mal camino. Y el mal camino lleva necesariamente al mal definitivo, necesariamente. No se puede ir a la salvación por el mal camino, ni se puede ir a la condenación por el buen camino, porque el fruto dañado da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. En el relato del Evangelio, pues Jesús nos insiste en que nuestra justicia, nuestra santidad, tiene que ser mayor de la que creían vivir los fariseos y los escribas. Si vuestra justicia no es mayor que la de estas gentes, no entraréis en el reino de Dios. Y como prueba de lo que Él nos está diciendo, comenta el quinto mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Bien, entonces tomaban al pie de la letra que solamente había que cumplir eso de no matar, y el que no mata, pues ya no pasa nada. Sigue habiendo hoy gente que todavía dice, yo es que no robo ni mato, pues ya está, soy maravilloso. No, mira, perdona, pero no basta con no matar. El mandamiento del amor fraterno tiene que ir muchísimo más allá. No se trata solo de no matar, ni siquiera de no hacer daño a los demás. Se trata de hacer positivamente el bien. Se trata de perdonar a los enemigos, de comprender y disculpar los fallos del prójimo, de respetar su fama, no hablar mal de nadie, no criticar tanto. Y mira que nos gusta, Mira que le damos a la lengua a base de poner verdes a los demás, posiblemente porque a lo mejor así nos creemos que al denigrar a los demás nosotros subimos de categoría o somos mejores, pero resulta que no es así. Seguimos siendo malos y encima añadimos esa maldad de no saber mirar con compasión al otro. Así pues, como estamos todavía de camino en ese recorrido lineal, terminaba Jesús diciéndonos, arréglate mientras vais de camino con tu prójimo, no sea que llegue el momento en que te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel, es decir, no sea que te pille de tal manera que lo que merezcas sea la condena, la gehenna del fuego. Palabra que se refiere al lugar de donde se echaban los desperdicios, al sur de Jerusalén, al sur de la explanada del templo, en una hondonada, donde echaban las basuras y las prendían fuego, de tal manera que de allí
estaba siempre saliendo una humareda nauseabunda. Quería decir Jesús con esto que allí donde se echan las basuras es donde es echada también la vida de quien no ha sabido aprovecharla para el bien, para la vida, para la eternidad. Que no sea así en nuestro caso. Pidámosle fervorosamente al Señor que nos ayude a escuchar sus avisos, sus sanos avisos, llamándonos a la vigilancia. Pedid y se os dará, escuchábamos ayer. Sabiendo que Dios no niega cosas buenas a los que le piden, oremos fervorosamente. Por la Iglesia, para que aproveche el santo tiempo de Cuaresma, para crecer en santidad ante Dios y ante los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y todos los ministros sagrados, para que tengan siempre como modelo a Cristo, el buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jefes de las naciones, para que sean conscientes en todo momento de su responsabilidad personal y escuchen la llamada a la conversión, que también a ellos se les hace, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la conversión de nuestro hipócrita mundo, que invita descaradamente a desobedecer a Dios, pero luego se escandaliza por los que son sorprendidos en falta y los apedrea públicamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren enfermedad, pobreza, paro o soledad, para que la solidaridad de todos remedie sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que estemos siempre velando y llorando, para que el día del Señor nos encuentre preparados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos y concédenos seguir caminando hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor,
con nuestro Papa León, nuestro obispo José y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos Magdalena, Gonzalo, Ditas, Celes, Pili y Rogelio, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque el Señor nos ha acogido como hijos suyos. Con las mismas palabras que Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me protege de todos los peligros, porque me quiere. Me protege de todos los peligros, porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si me alejo, me busca sin descanso,
Oremos. La comunión de tu sacramento, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.